Estimados espectadores de la tragedia humana, la libertad, ese concepto tan ansiado, tan malentendido. Muchos creen que liberarse de lo que consideran opresores les traerá paz, como si al despojarse de las cadenas se deshicieran también de la carga que llevan dentro. Pero, ¿acaso saben lo que realmente significa la libertad? No es un regalo envuelto en papel brillante, ni una puerta que se abre a un mundo de felicidad. No, la libertad es un abismo, un vacío que grita, un eco de la soledad que se cierne sobre aquellos que se atrevan a buscarla sin comprender. Cuando decides cortar los lazos que te atan, te enfrentas a una dura realidad. Te deshaces de lo que considerabas un peso, un opresor, pero al mismo tiempo, te despojas de la estructura que te daba sentido. La soledad no es solo la ausencia de compañía, es un grito sordo en la oscuridad, un recordatorio constante de que, a veces, el miedo a lo desconocido es más aterrador que lo que ya conoces. Aquellos que creen que al liberarse de mí hallarán paz, pronto se dan cuenta de que el verdadero opresor reside en su propia mente. La ironía es cruel. Buscan la paz en el vacío, pero lo que encuentran es un eco ensordecedor de sus propios arrepentimientos. Al dejar atrás la figura que les ofrecía una forma de orden, se ven atrapados en un laberinto de dudas, una prisión construida por ellos mismos. La libertad puede parecer un hermoso sueño, pero en la práctica se convierte en una pesadilla de soledad y desasosiego. Lo que antes era un refugio, ahora es un desierto inhóspito donde cada paso resuena con la ausencia de compañía. Imagínate un mundo donde todos buscan su propia libertad, pero nadie se detiene a pensar en lo que eso implica. La soledad se convierte en su compañera constante, un recordatorio de que el camino hacia la paz no se encuentra en la ausencia de otros, sino en la aceptación de la propia oscuridad. Aquellos que se deshacen de mí lo hacen con la esperanza de hallar un rincón de tranquilidad, pero lo que descubren es un mar de vacío que devora sus esperanzas. El tiempo, ese juez implacable, no perdona. Las decisiones tomadas en un arrebato de orgullo se convierten en cadenas que aprietan con fuerza. Reflexionan sobre lo que dejaron atrás y el arrepentimiento se acumula como hojas secas en el viento. La libertad, lejos de ser la salvación, se transforma en un recordatorio doloroso de lo que perdieron. Cada lágrima derramada es un eco de lo que una vez tuvieron y desearon abandonar. No se engañen. La paz no se encuentra en la ausencia de alguien que les ofrezca una estructura. La verdadera paz nace de la aceptación de las sombras que llevamos dentro. No hay luz sin oscuridad, no hay libertad sin responsabilidad. Así que sigan buscando, sigan huyendo. Pero sepan, en el fondo de sus corazones, que la verdadera lucha no es contra mí, sino contra el vacío que ustedes mismos han creado. Al final, la libertad mal entendida trae consigo un precio que pocos están dispuestos a pagar. Y cuando el tiempo finalmente revele su verdad, el arrepentimiento será su única compañía en la fría soledad de la noche. La justicia del tiempo es implacable, y la paz que buscan se desvanecerá, como humo en el viento. Así que adelante, sigan corriendo. La oscuridad siempre encontrará la manera de alcanzarlos. La paz, ese espejismo que todos persiguen, un oasis en un desierto de caos y desesperanza. Pero, ¿qué es realmente la paz? En este mundo moderno, se ha convertido en un concepto distorsionado, un anhelo que se disfraza de promesa, pero que a menudo se revela como una ilusión cruel. La paz no es un estado perpetuo de felicidad, ni un manto suave que abriga el alma. Es, en su esencia más pura, una batalla interna entre lo que somos y lo que deseamos ser. Los personajes que han buscado la paz son legión. Algunos se pierden en la niebla de sus propios anhelos, mientras que otros caen en la trampa de la superficialidad. Miren a su alrededor. ¿Cuántos han intentado escapar de la tormenta emocional que los consume, solo para descubrir que su refugio es una trampa? Cada intento de hallar serenidad es un paso más hacia el abismo, un juego de sombras que se deslizan entre los dedos. La paz que buscan se convierte en un eco vacío, un susurro que se apaga en la brisa. La conexión entre la paz y la aceptación de la oscuridad es ineludible. La vida no es solo luz, es un mar de contradicciones.
Las sombras que llevamos dentro son parte de nosotros, y negarlas es alimentar un monstruo que devora nuestras esperanzas. Ese monstruo, alimentado por el orgullo y el miedo, acecha en cada rincón, esperando el momento propicio para devorarnos. La paz no se encuentra en el rechazo de lo oscuro, sino en el abrazo de su existencia. Solo cuando aceptamos nuestras sombras, podemos comenzar a construir una paz real, una que no dependa de la ausencia, sino de la integración. Algunos creen que la paz se manifiesta en la huida de las dificultades, en la construcción de muros que los aíslen de la crueldad del mundo. Pero esos muros son frágiles, y la soledad se filtra a través de cada grieta. La paz se convierte en un espejismo, un lugar donde nunca se llega, donde siempre se anhela. El caos, la verdadera esencia de la existencia, no se puede eludir. En su lugar, se debe aprender a bailar con él, a encontrar belleza en la imperfección y a reconocer que la vida es un lienzo donde cada mancha de oscuridad aporta matices a la obra. El mundo gira en un ciclo de desencanto y deseo. Buscan la paz a través de la negación, pero lo que hallan es un laberinto de ilusiones. La búsqueda se torna en un viaje sin rumbo, donde cada paso hacia adelante es un tropiezo en la neblina de sus propias expectativas. La paz se convierte en una moneda que no pueden cambiar, un sueño que se disuelve en la luz del día. La vida, con su caos intrínseco, se burla de aquellos que intentan encontrar orden en el desorden. Así, la paz se transforma en una ilusión, un canto de sirena que atrae a los incautos hacia su perdición. Las voces de la soledad se alzan, resonando en el vacío que han creado al tratar de deshacerse de lo que consideran opresor. Lo que no comprenden es que la paz no es un destino, es un viaje. Un viaje que requiere valentía para mirar hacia adentro, para confrontar la oscuridad que habita en cada uno de nosotros. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de abrazarlo y bailar con él, incluso en los momentos más oscuros. El tiempo, implacable observador, siempre revela la verdad oculta detrás de las ilusiones. Aquellos que buscan la paz en un mundo caótico pronto se dan cuenta de que el verdadero enemigo no es el caos, sino la negación de su propia naturaleza. La paz que anhelan se convierte en humo, desvaneciéndose con cada intento de escapar. Solo cuando se enfrentan a su propia oscuridad, cuando aceptan su verdad, pueden comenzar a vislumbrar un camino hacia una paz genuina, una paz que no se tambalea ante las tempestades de la vida, sino que se fortalece con ellas. Así que continúen, sigan buscando en el horizonte. Pero recuerden, la paz no es un lugar al que se llega, sino un estado que se construye en el corazón, en la aceptación de lo que somos y en la danza con nuestras sombras. La verdadera fuerza radica en reconocer que la oscuridad no es el enemigo, sino una parte vital de la existencia. El poder, esa sombra alargada que se cierne sobre las relaciones humanas, es un juego de espejos y mascaradas. Nos seduce con promesas de grandeza y control, pero, ¿a qué costo? El orgullo arrastra a muchos hacia su trono, haciéndoles creer que pueden gobernar su destino, cuando en realidad son marionetas de su propia arrogancia. En un mundo donde el ego se alza como un rey, la verdadera libertad se escapa, deslizándose entre los dedos como arena fina. Las relaciones se convierten en campos de batalla, donde el poder se manifiesta en gritos y silencios, en la opresión sutil de una mirada y la sumisión de un gesto. Cada intento de dominar al otro destierra la posibilidad de conexión genuina. La lucha por el control se convierte en una danza macabra, donde todos los participantes terminan heridos, atrapados en una espiral de resentimientos que devoran la esencia misma de la humanidad. Las cadenas del orgullo se ciñen con fuerza, y aquellos que piensan que pueden liberarse de sus opresores son, en realidad, prisioneros de su propia creación. Cada historia de triunfo sobre el opresor es solo un capítulo más en el ciclo interminable del poder. Personajes que un día se levantaron con bravura, ahora se encuentran atrapados en la misma telaraña que intentaron romper. La historia está llena de ejemplos, héroes que se convirtieron en villanos en su búsqueda desenfrenada de dominio. Creyeron que la victoria sobre el otro les traería paz, pero lo que encontraron fue un eco vacío, un grito ahogado en la soledad de sus corazones. El orgullo,
ese monstruo voraz, se alimenta de cada pequeño triunfo. Cuando se deja entrar, se convierte en una barrera impenetrable que impide la verdadera libertad. La búsqueda de la paz se transforma en un laberinto, donde cada esquina trae consigo el reflejo de una elección equivocada. La soledad, esa compañera constante, se asienta junto a ellos, susurrando verdades que preferirían ignorar. La libertad mal entendida se convierte en una carga, y lo que parecía ser un camino hacia la redención se transforma en un callejón sin salida. En esta búsqueda, las consecuencias del orgullo son desgarradoras. El tiempo, ese juez implacable, se encarga de mostrar la realidad. Los arrepentimientos se acumulan como hojas secas en el invierno, cubriendo el suelo con recuerdos de decisiones precipitadas. Los que alguna vez se sintieron invencibles ahora se enfrentan a su propia fragilidad. La lucha por el poder se convierte en un ciclo vicioso, donde cada intento de superación es aplastado por el peso de las expectativas y el deseo de ser más. Aquellos que buscan la paz en la victoria sobre otros no comprenden que la verdadera fuerza radica en la humildad de aceptar sus propias limitaciones. La libertad no se encuentra en la dominación, sino en la capacidad de mirar hacia adentro, de reconocer que el verdadero enemigo reside en el corazón. La oscuridad que intentan rechazar es, en realidad, una fuente de poder que puede llevar a la autocomprensión. La ironía es asombrosa. Al intentar escapar del ciclo de poder, se convierten en prisioneros de su propio orgullo. Cada grito de victoria se transforma en una cadena y cada paso hacia adelante en su búsqueda de libertad es un tropiezo en la trampa que ellos mismos han tejido. La búsqueda de la paz se desdibuja, convirtiéndose en un espejismo más en el vasto desierto de su ego. En este juego de sombras y luces, la verdadera libertad se encuentra en el reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Aquellos que se atreven a mirar en su interior, que aceptan su oscuridad como parte de la existencia, son los que pueden realmente romper las cadenas del poder. La justicia que el tiempo trae es implacable, revela la verdad oculta detrás de las ilusiones construidas sobre el orgullo. Así que, ¿qué les queda? Un camino lleno de sombras, un viaje hacia la aceptación de que la verdadera fuerza no proviene de dominar, sino de liberarse a sí mismo de las cadenas que el ego impone. En esta danza oscura de poder y orgullo, es necesario encontrar el equilibrio, no en la victoria, sino en el entendimiento profundo de la naturaleza humana. La libertad auténtica surge solo cuando se abrazan tanto la luz como la oscuridad, y se acepta que en esta dualidad reside la verdadera esencia de la paz. La soledad, esa sombra silenciosa que se desliza tras de cada uno de nosotros, se convierte en la compañera constante de aquellos que buscan liberarse. En su búsqueda frenética de libertad, muchos no entienden que la soledad no es solo un estado físico, sino una condición del alma. Se creen libres al desprenderse de sus cadenas, pero la verdad es que estas cadenas se han transformado en un hueco en su interior, un vacío que se expande como un eco en una caverna oscura. La diferencia entre estar solo y sentirse solo es abismal. Estar solo puede ser un refugio, un momento para la introspección, pero sentirse solo es un grito ahogado en la noche. Es en esa soledad aplastante donde se revelan las verdades más crudas. Aquellos que han buscado la paz en la ausencia de sus opresores descubren que la verdadera prisión está en su mente, construida ladrillo a ladrillo por el miedo y la duda. La soledad, lejos de ser una liberación, se convierte en un espejo que refleja sus inseguridades y fracasos. El vacío que se siente en la búsqueda de la paz es como un abismo sin fondo. Cada intento de llenar ese vacío, cada distracte que se busca, solo profundiza la herida. La soledad se alimenta de la desesperación, se convierte en un monstruo que devora las esperanzas de aquellos que se atreven a soñar con un futuro mejor. En esta lucha interna, la paz se convierte en un espejismo, una ilusión que se aleja cada vez más mientras intentan alcanzarla. Reflexionar sobre la soledad es aceptar que hay una belleza oscura en ella. La soledad puede ser un lugar de crecimiento, un terreno fértil donde se siembran las semillas de la autocomprensión. Aquellos que se adentran en su propia oscuridad pueden encontrar la fuerza necesaria para enfrentar sus demonios. Es un viaje solitario, pero no necesariamente vacío. En la soledad,
Se puede aprender a escuchar la voz interior que grita por ser escuchada, una voz que a menudo es ahogada por el ruido del mundo exterior. Aceptar la soledad es un acto de valentía. En un mundo que valora la compañía y la conexión, ser capaz de estar a solas con uno mismo es un desafío monumental. Pero es en esa aceptación donde se encuentra la verdadera libertad. La soledad no es el enemigo, es una maestra que nos enseña a despojarnos de las ilusiones y a mirar lo que realmente somos. En el silencio se revela la esencia, y en esa esencia se encuentra la paz que tanto se busca. Pero, la ironía. Muchos, en su desesperación por escapar de la soledad, se entregan a relaciones vacías, a conexiones superficiales que no hacen más que aumentar su sufrimiento. Prefieren compartir su vacío con otros, creyendo que así se sentirán menos solos. Sin embargo, lo que realmente logran es un intercambio de soledades, un círculo vicioso donde cada uno se siente más aislado que antes. La soledad se convierte en un ecosistema, un lugar donde las almas perdidas vagan sin rumbo, buscando respuestas que nunca encontrarán en los ojos ajenos. Así, la búsqueda de la paz se convierte en una danza macabra en la que todos son protagonistas, pero pocos logran escapar de la trampa que han tejido. La soledad, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para confrontar la verdad. Aceptar la soledad es abrazar la complejidad de la existencia humana. Es reconocer que, aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, el verdadero viaje ocurre en el silencio del alma. El tiempo, ese juez implacable y cruel, nos empuja a enfrentar nuestras propias decisiones. Cada día que pasa, el peso de la soledad se hace más evidente. Las heridas no sanadas gritan y el arrepentimiento se asienta como una sombra. La soledad puede ser el catalizador que nos empuje hacia la autoexploración, hacia el descubrimiento de que, incluso en la oscuridad, podemos encontrar la chispa que enciende la llama de la autocomprensión. Así que, ¿qué haremos con esta soledad? ¿La rechazaremos o aprenderemos a bailar con ella? La respuesta está en nuestras manos. En este oscuro laberinto, la verdadera libertad aguarda a aquellos que se atreven a enfrentarse a su soledad, quienes encuentran la fuerza en su interior para transformar ese vacío en una fuente de poder. La aceptación de la soledad no es el final del viaje, es el principio de una nueva comprensión, un camino hacia la paz que se encuentra en la aceptación de uno mismo. La oscuridad, ese abismo que muchos temen, es en realidad una maestra inclemente que revela la verdadera naturaleza de nuestra existencia. En el silencio de la noche, cuando el mundo se apaga y las sombras se alargan, es ahí donde se encuentra la fuerza. La luz puede ser reconfortante, pero es en la penumbra donde se forjan los verdaderos guerreros. La vida no es un camino recto y luminoso, es un laberinto de sombras, donde cada giro puede llevarte a un rincón inexplorado de tu propia alma. Algunos se aferran a la idea de que la luz es el único camino hacia el crecimiento, pero la realidad es que la oscuridad ofrece sus propias oportunidades. En esos momentos de desolación, cuando las esperanzas parecen marchitarse, surge la posibilidad de renacer. Es en la adversidad donde se encuentra el verdadero carácter. Quien ha sido golpeado por la vida y ha tenido que levantarse de las cenizas, sabe que la fortaleza no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas. Personajes emblemáticos, aquellos que han caminado por la cuerda floja de la moralidad, han encontrado su fuerza en momentos oscuros. Piensen en aquellos que, tras haber caído en las profundidades de la desesperación, se levantaron con un nuevo propósito. No es la luz la que los salvó, sino su capacidad de abrazar la oscuridad y transformarla en poder. Cada cicatriz es un recordatorio de la batalla ganada, un símbolo de resistencia. La oscuridad no es el fin, es un capítulo necesario en la narrativa de la vida. Aceptar esta dualidad es un acto de valentía. La vida está compuesta de luces y sombras, y para comprender la totalidad de la experiencia humana, debemos aprender a amar ambas. La oscuridad puede ser un refugio, un lugar donde se encuentran respuestas que la luz a menudo oculta. En la penumbra, la verdad se revela, y es en esos momentos de introspección donde se forjan las decisiones más acertadas.
Lo que parece una caída puede ser el inicio de un vuelo. El viaje hacia la autocomprensión es un camino solitario, y aquellos que se aventuran en sus propias profundidades pueden descubrir que la oscuridad no es algo a temer, sino algo a abrazar. En ella, hay una riqueza de emociones y experiencias que enriquecen la vida. La aceptación de la oscuridad es el primer paso hacia el empoderamiento. Es un acto de desafío contra la superficialidad, una declaración de independencia frente a las normas que dictan lo que debería ser. La justicia, a menudo esquiva, encuentra su camino a través del tiempo. Las decisiones que tomamos en momentos de claridad pueden desvanecerse en la confusión de la vida cotidiana, pero el tiempo tiene una manera peculiar de revelar la verdad. Lo que parecía un error puede transformarse en una lección invaluable. Y así, la oscuridad se convierte en un aliado, mostrando el camino hacia la redención y la comprensión. Cada paso dado en la penumbra está lleno de posibilidades. El tiempo, ese juez implacable, nos ofrece una perspectiva que el momento presente no puede. Con cada día que pasa, las lecciones se asientan y las cicatrices se convierten en símbolos de crecimiento. El arrepentimiento, esa sombra que acecha, nos recuerda que las decisiones tienen consecuencias, y es a través de la oscuridad que encontramos la claridad necesaria para avanzar. No hay redención sin sufrimiento, ni crecimiento sin dolor. Así, la fuerza en la oscuridad se convierte en un faro que guía a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Aquellos que han nadado en las aguas profundas de la desesperación emergen con una comprensión renovada de sí mismos. La oscuridad revela lo que la luz a menudo oculta, la verdad de nuestras luchas, la autenticidad de nuestras emociones y el poder de nuestras decisiones. Este viaje no es fácil, pero es en la aceptación de la oscuridad donde se encuentra la verdadera libertad. El tiempo, ese cruel maestro que nos observa desde las sombras, se convierte en el juez implacable de nuestras decisiones. Cada segundo que pasa es un eco de lo que hemos hecho, un recordatorio constante de que cada elección lleva consigo un peso, una carga que arrastramos como un fardo. Las horas se convierten en días, los días en años, y lo que alguna vez fue una decisión impulsiva se convierte en una cadena que nos ata a un destino que no deseamos. Pero, ¿quién puede escapar de su abrazo frío y calculador? En la soledad del ocaso, cuando el sol se oculta detrás de las montañas y la oscuridad se cierne, uno se da cuenta de que el arrepentimiento se acumula como las hojas secas en el suelo. Cada hoja representa un sueño no cumplido, una oportunidad perdida, un rostro que se vuelve extraño con el tiempo. Las decisiones que tomamos en un arrebato de orgullo o desesperación se deslizan como agua entre los dedos, y cuando finalmente nos detenemos a mirar atrás, solo vemos un desierto de oportunidades marchitas. El tiempo es un maestro que revela la verdad. En la vorágine del presente, las decisiones parecen simples, casi triviales. Pero el tiempo, implacable, transforma esas elecciones en espejos que reflejan nuestras debilidades y temores. Las verdades ocultas, esas que intentamos ignorar, emergen como sombras en la penumbra, obligándonos a confrontar lo que realmente somos. La justicia no llega inmediatamente, a menudo, se presenta disfrazada de sufrimiento y soledad, enseñándonos lecciones que solo el tiempo puede impartir. Algunos creen que podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones, que la vida es una serie de recreos donde las malas decisiones no dejan huella. Pero el tiempo es un escultor meticuloso. Con cada instante que pasa, talla en nuestro ser las marcas de nuestras elecciones. Nos hace preguntarnos, ¿vale la pena el precio de la libertad mal entendida? ¿Es la ausencia de alguien realmente la paz que anhelamos, o es solo un eco del vacío que hemos creado? El arrepentimiento se convierte en un compañero constante, una sombra que se aferra a nosotros como el perfume de una flor marchita. Nos recuerda que la libertad sin responsabilidad es una ilusión, un espejismo que se deshace al primer roce con la realidad. En este viaje, la soledad se convierte en nuestra aliada, pero también en nuestra carcelera. Nos enfrenta a la dura verdad de que, a menudo, somos los arquitectos de nuestro propio sufrimiento. Las decisiones que tomamos no son meras elecciones, son caminos que forjan nuestro destino.
En la búsqueda de la paz, nos olvidamos de que la verdadera libertad no se encuentra en el desmantelamiento de lo que nos oprime, sino en la aceptación de las consecuencias que nuestras elecciones traen consigo. La vida no es un juego de azar, es un tablero donde cada movimiento cuenta, y el tiempo, ese implacable jugador, nos enseñará que cada decisión tiene un precio. En la soledad de la noche, cuando el ruido del mundo se desvanece, podemos escuchar el susurro del arrepentimiento. Nos habla en un idioma antiguo, un eco de advertencias pasadas que resuena en nuestra mente. La vida, con todas sus crueldades y bellezas, es un ciclo interminable de decisiones, y el tiempo, ese eterno observador, nos recordará que no hay escapatoria. Cada elección que hacemos nos define y, al final, nos enfrentamos a la cruda realidad de que somos responsables de nuestro propio destino. Aceptemos, entonces, que el tiempo es un aliado en nuestra búsqueda de la verdad. Nos ofrece la oportunidad de reflexionar, de aprender, y aunque pueda doler, es un dolor que a menudo trae consigo la revelación. La vida es una danza entre la luz y la oscuridad, y en el corazón de cada sombra, el tiempo nos ofrece la sabiduría necesaria para encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. En esa aceptación, en ese abrazo a la verdad, reside la verdadera libertad. La libertad, ese concepto tan seductor como engañoso, se presenta a menudo como una panacea para nuestros males. Pero, ¿qué sucede cuando se malinterpreta? Cuando se grita libertad sin comprender el costo que conlleva, se abre la puerta a un abismo de arrepentimientos. Aquellos que pensaron que deshacerse de sus opresores les traería paz, se hallan ahora atrapados en un laberinto de sombras, donde el eco de sus decisiones resuena con una tristeza desgarradora. La ausencia de lo que creían opresor se convierte en la presencia de un vacío que devora cada atisbo de luz. Las lecciones que hemos aprendido a lo largo del tiempo son como cicatrices en nuestra piel, recordatorios de que cada elección tiene un precio. Aquellos que se lanzan a la búsqueda de la libertad, a menudo lo hacen sin sopesar las repercusiones. La libertad mal entendida es como un fuego ardiente que consume todo a su paso, dejando solo cenizas de lo que pudo haber sido. La paz, ese espejismo que creímos alcanzar, se disipa en el momento en que nos confrontamos con la soledad que hemos sembrado. Reflexionar sobre el precio de la libertad es como mirar al abismo y esperar que éste no nos devore. La conexión entre decisiones y consecuencias se manifiesta en la vida de los que, alzando la voz en contra de lo que consideran tiranía, se encuentran en un silencio ensordecedor, donde el arrepentimiento se convierte en su único compañero. La lucha por la paz se transforma en una batalla interna, donde el verdadero enemigo no es el que se ha ido, sino uno mismo, con su orgullo y su incapacidad para aceptar la realidad de sus elecciones. El tiempo, el gran maestro, nos enseña que las decisiones tomadas en un momento de ira o desesperación son las que más pesan en nuestra existencia. A medida que pasan los días, las horas se convierten en un recordatorio constante de que la libertad sin responsabilidad es una ilusión peligrosa. La búsqueda de la paz, que una vez pareció tan cercana, se aleja como un espejismo, dejándonos con solo el eco de nuestras esperanzas marchitas. En este ciclo interminable, el orgullo se erige como un muro que nos separa de la verdad. Nos negamos a aceptar que nuestras elecciones son responsables de la soledad que nos rodea. Nos aferramos a la idea de que, al deshacernos de lo que consideramos opresor, hemos ganado un espacio de libertad. Pero, ¿qué es la libertad sin la capacidad de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones? Es un grito en la oscuridad, un lamento que se pierde en el viento. La aceptación de este precio es un acto de valentía, un paso hacia la verdad que a menudo evitamos. La soledad, en su forma más pura, revela la ausencia de lo que una vez creímos necesario. En ese silencio, el arrepentimiento se manifiesta, recordándonos que la vida es un juego de decisiones y cada movimiento en el tablero tiene su repercusión. La libertad mal entendida se convierte en una trampa que nos atrapa en el ciclo de la culpa y la tristeza. Al final, lo que queda es la reflexión sobre la naturaleza de nuestras elecciones. La paz no se encuentra en la ausencia de alguien, sino en la aceptación de nosotros mismos, con nuestras sombras y nuestras luces. El arrepentimiento, en su esencia,
puede ser un faro que ilumina nuestro camino hacia la autocomprensión. En esta danza entre la luz y la oscuridad, el tiempo se convierte en nuestro mejor aliado, recordándonos que la verdadera libertad radica en aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Así, el llamado a la acción es claro: confrontemos la verdadera naturaleza de la libertad y la paz. No permitamos que el orgullo nos ciegue ante la realidad de nuestras elecciones. Aceptemos que, en esta vida, somos tanto los arquitectos de nuestro destino como los prisioneros de nuestras decisiones. La libertad no es un regalo, es una carga que debemos llevar con dignidad, entendiendo que el verdadero camino hacia la paz comienza en el momento en que nos hacemos responsables de lo que hemos creado. Comparte este mensaje si reconoces que la verdadera libertad nace de enfrentar nuestras sombras, no de huir de ellas. Deja tu comentario sobre cómo una decisión difícil te ha moldeado y te ha llevado a la fuerza que ahora posees. Suscríbete para más reflexiones profundas sobre el poder que surge de la oscuridad y la justicia que solo el tiempo puede ofrecer. Recuerda, somos arquitectos de nuestro destino, y en cada elección, aún en la penumbra, hay una oportunidad para renacer.